Bienvenidos hermanos una vez más a una clase en la Iglesia de Dios. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante en base a la palabra del Señor y esto es viviendo en santidad. Cómo el cristiano debe de reconocer y saber qué significa y qué conlleva vivir en santidad, porque el Señor nos dice en la palabra de Dios que Él quiere que nosotros seamos santificados, que seamos santos. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo dentro de la clase de hoy, que lleva por título Viviendo en Santidad. Muy bien, para empezar la clase, vamos a ver un pequeño relato basado en una historia de un hecho bíblico, un hecho que nos corresponde a nosotros como cristianos y como humanidad. Dice que en el principio había un hombre y este hombre representó a la humanidad y él estaba en un paraíso. En el paraíso se encontraba él y dentro del paraíso llegó a él el tentador, aquel que ofrece los premios que supuestamente Dios no nos da, y acercándosele, le ofreció ese gran premio a manera de tentación. Y este hombre que vemos en la siguiente diapositiva, que se encontraba en el paraíso, él estaba en el paraíso, tenía todo lo que el Señor podía darle, aceptó ese premio del tentador y se olvidó de la obediencia a su Señor. Porque el Señor le había dicho que él no tenía que hacer esto, pero él aceptó. Y representando a la humanidad, luego de que por su debilidad en la carne aceptó ese premio del tentador, fue desterrado. Y toda la humanidad junto con él fue condenada. Pero luego, más adelante en nuestra historia, en un desierto desolado, había otro personaje, hombre también, en carne, pero sin debilidad, porque a él llegó el tentador y le ofreció este premio, y le ofreció los premios y todo lo que él podía darle, pero este hombre, negándose a ese premio falso, puso por delante el premio verdadero, el premio de nuestro Señor y Salvador, el premio que Él nos ha dejado inscrito en su palabra. Y es que este personaje, Cristo Jesús, nuestro Salvador, aunque estuvo en la carne como nosotros, Él nos dejó la forma para que en nuestra debilidad seamos fuertes en Él, para que alcancemos ese premio verdadero. Él nos ha dejado, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, la palabra del Señor. En la palabra del Señor se encuentra el camino para llegar a ese premio verdadero. Y para llegar a ese premio, nosotros debemos ser como esa persona, ser como Jesucristo, que aún estando en carne, fue santo. Por eso vamos a ver dentro de la clase de hoy cómo debe ser para nosotros como cristianos nuestra vivencia en santidad. Vamos a ver en la palabra del Señor en Romanos 5:12 para validar este pequeño relato anterior. Y nos dice así la palabra del Señor. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por un hombre entró el pecado a la humanidad. Y entrando el pecado, así la muerte, la separación. Y por cuanto la muerte pasó así a todos los hombres, todos en la humanidad hemos sido constituidos como pecadores. Pero ahora tenemos esa guía en la palabra del Señor, esa vivencia en santidad que el Señor nos ha dejado, siguiendo sus pasos, en donde Él también fue santo, aún estando en carne como nosotros. Vemos en Romanos 5:19 que la palabra del Señor nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado esa guía, nos ha dejado la manera en la que nosotros como cristianos, siguiendo su obediencia al Señor, también nosotros podamos seguir esa senda y ser constituidos justos, a pesar de haber sido pecadores. Esa es la senda de la santidad. En Hebreos 4:5
La palabra del Señor nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, qué mejor que seguir los pasos de ese gran sumo sacerdote que tenemos nosotros en la gracia, porque el sacerdocio ha cambiado y ahora tenemos a uno perfecto, a uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Murió y resucitó para salvarnos a cada uno de nosotros. Él es quien nos ha dejado la manera de vivir, la manera de conducirnos, la senda de la santidad. En Romanos 8, 2 al 4, la palabra del Señor nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, nosotros ya no más andamos según la carne. Ya no más somos esclavos de las concupiscencias y los deseos de este mundo, sino que por medio de Jesucristo, hermanos, hemos sido librados. Él nos ha dado una nueva ley, la ley del Espíritu, la cual nos da vida para, viviendo en santidad, alcanzar esa salvación tan deseada. Como último texto, exhortación antes de empezar con el tema, vamos a ver lo que nos dice en Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, con este tema, con este texto, damos inicio a nuestro tema, en donde vamos a pasar así como de este hombre que estaba en las tinieblas, estaba en el pecado, a vivir ahora una vida libre del pecado, una vida en Cristo Jesús, en donde tendremos la herencia entre los santificados, habiendo recibido por el Señor Jesús perdón de nuestros pecados. Iniciemos con el primer punto de este tema, el cual dice así: la voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Y vamos a ver qué significa esto, qué significa ser santo dentro del tema. Vamos a ver qué significa esto de vivir en santidad y por qué el Señor quiere que nosotros vivamos en santidad. ¿Por qué es esto? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. En Primera de Tesalonicenses 4:3, claramente la palabra del Señor nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Claramente nos dice que la voluntad de Dios es que seamos santos, que seamos santificados, para que nos apartemos del pecado. En Primera Tesalonicenses 4:7 nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El Señor quiere que nosotros nos apartemos del pecado. Esto es ser santo. Santo es una persona que vive apartado del mal. Es una persona que llega al Señor dispuesto a obedecerlo, dispuesto a vivir, a hacer un cambio. Esto es una persona que quiere llegar a ser santo. Una persona santificada es una persona que se aparta del mal para venir al bien, no para vivir conforme a sus deseos. Aunque socialmente piense que no está haciendo el mal, hermanos, aquel que no obedece al Señor lo está desobedeciendo. Es tan simple como eso. También nos dice en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado
y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué es esto de ser santo, hermanos? Los santos, las personas que han sido santificadas es porque han sido libertadas del pecado, han sido libradas de las cadenas del maligno, se han apartado del mal para ser hechos siervos de Dios. Esta es una persona que ha sido santificada, ese es vuestro fruto. Cuando nos apartamos del mal y venimos a la obediencia del Señor, nuestro fruto es la santificación. Y es importante notar aquí un punto al final del texto, y es que dice que el fin de aquellos que alcanzan esto, de los santos, ¿qué significa? De aquellos que se apartan del mal y son hechos siervos de Dios. Tienen como fruto su santificación y como fin, esas personas, nosotros, alcanzaremos la vida eterna. Alcanzaremos ese galardón porque nos mantenemos en obediencia, no muertos en nuestros delitos y pecados, sino vivos como para Cristo, en obediencia a su palabra y diligentes en su ministerio. Vemos también en 2 de Corintios 7:1. La palabra del Señor nos dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vemos cómo la palabra del Señor ahora nos añade otra característica de aquellos que son santos, aquellos que son santos y que estamos dispuestos a llegar a obtener esa promesa. Perfeccionamos nuestra santidad. ¿Y cómo hacemos esto? Limpiándonos de toda contaminación de la carne y de espíritu. Cuando una persona dedicada al Señor llega a ser siervo de Dios y tiene como fruto la santificación, la manera en la que esa persona perfecciona su santidad es por medio de limpiarse, despojarse de todo lo que hacía antes, de todo ese viejo hombre, limpiarse de todo eso que contamina, de todo eso que ciega los ojos y abrirlos para encaminarse en la senda de luz, para encaminarse en el camino del Señor, para perfeccionar su vida en santidad. Eso es una de las características de ser santo, es una persona que se limpia de toda contaminación. Y es por eso que el Señor desea para nosotros que seamos santos. También nos dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 1:14-15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, la santidad, nuestra vivencia, la santidad es una vivencia. Toda nuestra manera de vivir debe ser delante del Señor, santa, en santidad, porque así como Él es santo, nosotros vamos a encaminarnos a ser santos, como hijos obedientes, no como aquellos que se conforman quedándose en la ignorancia, sino conociendo, creciendo, aprendiendo, edificándonos y viviendo cada día de esta manera. Como vamos a ver el siguiente slide. Porque la santidad, hermanos, para nosotros los cristianos, representa toda nuestra manera de vivir. Y eso se simplifica en 3 puntos que tenemos aquí conforme a los textos que leímos anteriormente. Toda nuestra manera de vivir debe de reducirse a esto. Ser santos, ¿qué significa? Que hemos sido libertados del pecado, que nos apartamos de la inmundicia y que siempre nos mantenemos limpios de toda contaminación. Si nosotros en nuestra vida como santos, viviendo en la santidad del Señor, practicamos esto, no le vamos a dar cabida al maligno
para que nos arrastre, para que nos quite de nuestra firmeza. Porque si nosotros nos despejamos de la ociosidad de este mundo, entonces vamos a tener los ojos abiertos, los sentidos dispuestos a edificarnos y crecer en la palabra del Señor. Pero mientras nosotros nos encontremos encadenados en la ley del pecado, ¿cree usted que va a alcanzar una vida en santidad? Es más, ni siquiera va a pensar que es una posibilidad. Pero con lo que vimos anteriormente, hay alguien que pudo hacerlo. Cristo Jesús estuvo en carne como nosotros. Fue a nuestra semejanza tentado, mas sin pecado. Y Él es quien nos ha dejado esa guía, esa palabra del Señor para que nosotros sigamos su manera de vivir, esa manera de vivir, esa vivencia en la santidad es la que nos va a llevar a esa salvación. Esa vivencia en santidad se debe reducir a toda nuestra manera de vivir, librados del pecado, apartados de la inmundicia y limpios de toda contaminación. Esto se reduce lo que es ser santo, hermanos. Y eso es lo que hemos tocado en el primer punto. En este primer punto ya vemos de que es un deseo del Señor que nosotros vivamos en santidad. Porque ¿qué significa esto? Que vivamos apartados del pecado, que no tengamos comunión con lo inmundo. Eso es nuestra manera de vivir, vivir en santidad. Ahora, hermanos, pasemos al segundo punto. Para empezar, vamos a ver la historia de Cornelio. Y es que ya la conocemos y la hemos visto en muchas maneras. La historia de Cornelio dice así, en Hechos 10, 1 al 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hermanos, Cornelio era un hombre que trataba de comportarse, pero a él le faltaba algo. Y por eso le encomendaron esta misión. Y en Hechos 10, 5 al 6, la palabra del Señor sigue diciendo, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene en su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y para complementar este texto, vemos en Hechos 11, 13 al 14. Y dice así, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y miren que esas palabras que él necesitaba escuchar, no era solamente que necesitaba escuchar unas palabras y ya, sino que eran palabras de poder, palabras que lo iban a llevar a obtener eso que él necesitaba, porque no le bastaba con hacer buenas obras de caridad, sino que necesitaba escuchar de Pedro esas palabras por las cuales él iba a ser salvo, porque aunque hiciera esas obras, él aún no iba a poder ser salvo. Pero por estas palabras, entonces él iba a tener ese camino hacia la salvación, él y toda su casa. Y dice más adelante en la historia, cuando llegó Pedro, dice que cayó en toda su familia y con todas las personas que estaban con Cornelio, les cayó el Espíritu Santo y hablaban en lengua y les pareció algo milagroso y los judíos asombraron. Y habiendo esto, Pedro dijo en Hechos 10:47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? En este momento, hermanos, estaba ocurriendo ese cambio, en donde ya no era solamente aquel pueblo, sino que ahora la humanidad había sido escogida por el Señor para que pudiesen optar por la salvación. Y escuchen los que le faltaba a este hombre Cornelio. A él le faltaba ser bautizado.
no le bastaba con dar buenas obras de caridad, con todo lo que él hacía antes de esto, sino que era necesario que él se bautizara. Y por eso Pedro dijo, ¿puede acaso impedir alguno el agua para que sean bautizados? Y vamos a ver la importancia del bautismo en este segundo punto y la importancia que tuvo para Cornelio el ser bautizado. Ese segundo punto tiene por título la pregunta: ¿cómo somos santificados? ¿Cómo nosotros nos volvemos santos? ¿Será que nos consagran en alguna real consagración de santidad? ¿O cómo nosotros somos santificados? ¿Cuándo somos santificados? Según la palabra del Señor, primero que todo, debemos reconocer siempre, como dice en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hermanos, primero que todo, no podríamos alcanzar nuestra santidad si no hubiese sido por nuestro Salvador, que se sacrificó en la cruz del Calvario para ofrecer su propio cuerpo como ofrenda para nuestra salvación, para salvación de la humanidad. Mediante esa ofrenda del cuerpo de Jesucristo, nosotros ahora podemos optar por la santidad. En Efesios 1:4, la palabra del Señor también nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Es un deseo del Señor que la humanidad se pueda santificar, que la humanidad pueda optar por vivir en una vida en santidad. Y desde el principio de la fundación del mundo, el Señor nos escogió así, para que fuésemos santos. Y se reafirma nuevamente, ¿qué significa ser santo? Es una persona sin mancha delante de Dios, una persona que no tiene culpa delante de Dios. Es una persona que está apartada del pecado. Y Él desde el inicio presentó para nosotros, nos escogió a nosotros para que pudiésemos vivir en santidad. Y vemos de que el Señor Jesús se sacrificó como primera ofrenda para que entonces nosotros pudiéramos optar por esa santificación. Y ahora vamos a ver que luego del inicio, desde el inicio nos escogió y luego Él se sacrificó por nosotros. ¿Y ahora qué nos dejó? ¿Para qué fue ese sacrificio? ¿Ya con ese sacrificio todos somos salvos? Todavía no. Hay un dato que vamos a ver en Hechos 2:38. Aquí dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los hermanos, ahí es. Y como vemos que, ¿por qué esto le faltaba a Cornelio? Porque vemos que en el bautismo es en donde aquel cristiano, aquella persona que anhela la salvación, pasando por todos aquellos pasos que hemos aprendido en la clase de la salvación, vemos de que el penúltimo paso es el bautismo. Gran paso e importante, porque es aquí en donde el hombre recibe el perdón de los pecados y recibe el don del Espíritu Santo. Hermano, ¿usted sabe qué significa recibir perdón de los pecados? Ya para Dios, hermanos, usted no es culpable de nada. Y en ese momento el Señor nos santifica, nos hace santos delante de Él. Porque un santo es una persona que está apartada del pecado. Es una persona que vive sin pecado. Y por eso en el bautismo somos santificados. Hemos recibido el perdón de pecados y el Espíritu Santo. Vemos también en Romanos 6:4, en donde vamos a reafirmar que en el bautismo nosotros renacemos. Ya somos algo nuevo para el Señor. No somos aquello que éramos antes, viviendo en el pecado, sino nuevos, conforme a ese sacrificio que hizo el Señor, porque sin ese sacrificio y sin nuestra convicción en su resurrección,
no pudiésemos optar por vivir una vida santificados. En Romanos 6:4, la palabra del Señor nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, hermanos, viviendo en santidad. Aquí es donde nosotros iniciamos nuestra vida en santidad, luego de haber sido bautizado, y por eso que era tan importante para Cornelio alcanzar esa santificación, alcanzar el bautismo por medio de la palabra que tenía Pedro que anunciarle. En Colosenses 2:12 nos afirma nuevamente, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos, sabemos, primero que todo, que nuestro Salvador se sacrificó por nosotros como ofrenda para la humanidad, para que cada uno de nosotros pudiésemos optar por esa santificación. Y nos ha dejado a nosotros este procedimiento que es el bautismo, en donde somos sepultados para muerte del pecado, para resucitar en vida nueva, siendo vivos en Cristo Jesús mediante el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vamos a reafirmar con la palabra del Señor que efectivamente es el Señor Jesucristo quien nos santifica. En Hebreos 2:10 al 11, la palabra del Señor dice así, porque convenía en aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hermanos, nuestro Salvador es el que santifica y nosotros somos los santificados y todos nosotros somos de Dios. Es ahí cuando empezamos a vivir en santidad, cuando entonces somos consagrados hijos de Dios, cuando Él perdona todos nuestros pecados, quita todos nuestros pecados y nos tiene por santos para vivir adelante sin pecado, sin inmundicia, limpiados de toda contaminación. Esto es lo que significa vivir en santidad, vivir siendo santos. Aquí es, como hemos aprendido, en donde nosotros recibimos esa santificación en el bautismo, hermanos. Y tengamos siempre la vista puesta en esta santidad. Vamos a ver el siguiente texto, porque esta santidad, hermanos, es la cual nos va a llevar a la gran meta final, a ese galardón al final de la carrera. En Hebreos 12:14, la palabra del Señor nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad, sin apartarnos del pecado, sin limpiarnos de nuestra contaminación, sin dejar de tocar lo inmundo, sin la santidad, hermanos, no podremos ver al Señor, no podremos entrar al gozo de nuestro Señor, recibir esa salvación. Por eso es importante que tengamos la mirada puesta siempre en eso y siempre tener claro que nuestra santidad se basa en apartarnos del pecado, en limpiarnos de toda contaminación y en no tocar lo inmundo, en ser siempre obediente a nuestro Padre. Y así como aquel que fue hecho en base a nuestra semejanza y tentado en base a nuestra semejanza, pero sin pecado, ahora nosotros por medio de su palabra aprendemos también, por medio de su fortaleza que nos da a nosotros, podemos ser santos y vivir sin pecado para la obediencia del Señor y para alcanzar la salvación.
Aquí hemos visto ahora el segundo punto de este tema, viviendo en santidad. Vamos ahora, sin más, a pasar al punto número 3. El punto número 3 dice así: ¿quiénes alcanzan a ser llamados santos? Y esto es algo corto que vamos a reafirmar, porque ya sabemos que aquellos que alcanzan a ser llamados santos son los que se apartan del pecado, los que proceden al bautismo, se hacen nueva criatura en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Salvador, por medio de del sacrificio que hizo por nosotros. Entonces, aquellos que alcanzan a ser llamados santos son todos los que le obedecen. Vemos en Filipenses 4:22. Aquí la palabra del Señor refiriéndose a aquellos miembros de su iglesia, aquellos que seguían al Señor. Dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Por qué los de la casa de César eran santos? Porque ellos que nos saludaban o que saludaban a los que le enviaban esta carta fueron llamados santos, porque todos ellos estaban apartados del pecado y se habían encomendado a la obediencia del Señor. En Romanos 1:7 la palabra del Señor les dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Aquellos que habían atendido el llamado, aquellos que habían atendido ese socorro que el Señor nos da para ser librados de la voluntad del maligno, a aquellos que habían atendido ese llamado, ellos eran considerados santos, porque habían estado apartados del pecado, porque habían obedecido la palabra del Señor. Y en Romanos 15:28 ahora nos dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Aquí hablando en referente a la ofrenda, hermanos. Si bien vemos el tema de la ofrenda, vemos de que esto que el Señor ha instituido dentro de la iglesia es para ayudar a sus miembros, ayudar a los miembros de la iglesia. Y vemos de que aquí esta ofrenda fue llevada a los miembros de la iglesia. ¿Y cómo se le llama a aquellos? Ellos eran santos. En aquel momento había en Jerusalén una condición que estaba pasando, entonces ellos necesitaban, porque estaban siendo necesitados. Entonces a ellos se les nombraba santos, porque eran parte del cuerpo de Cristo, porque ellos habían obedecido la palabra del Señor. Así como vimos con Cornelio, ¿qué le faltaba a él? Antes que daba todas sus buenas obras, daba sus dádivas, sus limosnas, ¿qué le faltaba a él? Ser santificado, pasar por el bautismo para hacerse nueva criatura y vivir en santidad. Eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, y siempre por medio de la palabra del Señor enseñar, para que por medio de la misericordia del Señor muchos en la humanidad alcancen esta vivencia en santidad, esto que se basa en vivir apartados del pecado para vivir en el Señor. Ese es un punto muy corto, y ahora pasamos al punto número 4. Un punto interesante que aquí se puede extender un poco más y que vamos a ver qué nos impide alcanzar la santidad, qué nos tiene atados, aquellos que vemos imposible alcanzar la santidad, aquellos que dicen: no, yo soy hombre en carne, yo soy débil, yo tengo derecho a dar una probadita del mal también. No, hermanos, así como vimos al principio, aunque aquel que fue como nosotros en el paraíso dejó lo que el Señor le había dado por esa probadita, no seamos como aquel, sino como aquel que en el desierto, desolado casi, no aceptó aquello que le impedía alcanzar la santidad y nos dejó una gran palabra para que nosotros siguiéramos sus pasos, y aún en la carne nos fortalezcamos en espíritu para alcanzar esa santidad. Y ahora vamos a ver qué nos impide alcanzar la santidad.
Primero que todo, vemos en Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermanos, lo que nos impide a nosotros alcanzar nuestra vida en santidad es el pecado. ¿Por qué es esto? Porque en cuanto cometemos una infracción de la ley, el pecado nos consume, hermanos. En Juan 8:34, la palabra del Señor nos dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En cuanto nosotros damos esa probadita, hermanos, como vimos al principio también, que por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. En cuanto nosotros damos una probadita al pecado, por esa probada llega a nosotros la muerte, que significa separación. Y esa separación nos impide alcanzar una vida en santidad y nos ciega la vista. Nos hace pensar que como nuestra carne es débil, es normal que me deje llevar, pero no. Seamos como aquel que fue tentado en nuestra semejanza en la carne, pero sin pecado. Vemos en Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto es refiriéndose a la gran ciudad, a la ciudad del Señor, a su reino. Dice que aquí no entrará ninguna cosa inmunda. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y todo pecado, hermanos, es abominación delante del Señor y es cosa inmunda. Por eso no podemos permitir que el pecado entre a nuestras vidas. Y por eso debemos de cambiar nuestra vida, nuestra manera de vivir a una vivencia en santidad, apartados del pecado. En 2 Corintios, la palabra del Señor nos dice, 2 Corintios 6:17-18, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, nosotros no podemos permitirnos tocar lo inmundo. Debemos de estar siempre atentos y siempre tener en cuenta que por medio de nuestra vivencia en santidad es que nosotros vamos a alcanzar la vida eterna. Si nosotros tocamos lo inmundo, si permitimos que el pecado entre a nuestra vida, hermanos, el Señor nos va a apartar de él y al final nos va a cerrar la puerta porque allá no va a permitir que nada inmundo entre. Por eso es que nosotros debemos impedir que el pecado llegue a nosotros. Debemos de apartarlo y disponer nuestro cuerpo al servicio del Señor, como vamos a ver en el siguiente texto. En Romanos 6:12-13, la palabra del Señor nos exhorta y nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos, a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así es como nosotros debemos presentarnos delante de Dios y no dejar que en nuestro cuerpo mortal reine el pecado, que nos va a llevar a ser instrumento para iniquidad, no para edificación del cuerpo de Cristo, no para crecimiento de nuestro espíritu, sino entonces nosotros, para evitar eso, vivamos en santidad, tengamos siempre la mirada puesta en ser santificados por el Señor y presentar nuestro cuerpo como instrumento de justicia, como personas que están vivas
entre los muertos, para crecimiento y edificación de su reino, para llegar a obtener esa salvación tan anhelada que todos deseamos y que el Señor nos tiene prometidos. Vamos a ver el siguiente texto en Romanos 6, 17 al 18. La palabra del Señor nos dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, demos gracias al Señor, que por su misericordia, aunque éramos esclavos del pecado, aunque reinaba en nosotros la concupiscencia, por su misericordia habemos obedecido de corazón. Y aquel que venció al mundo nos ha libertado del pecado y hemos venido a ser santificados por medio del bautismo para ser hechos siervos de la justicia. Y sigamos adelante sabiendo esto. En Romanos 6, 10 al 11, la palabra del Señor nos dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque en cuanto murió, ¿quién murió? Nuestro Salvador se sacrificó por nosotros, por todos nuestros pecados, pero aún habiendo sido muerto, Él vive para Dios, vive, porque había sido resucitado, así como nosotros en el bautismo somos sepultados juntamente con su muerte y resucitados juntamente con el poder de Dios que le dio vida. Seamos nosotros vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermanos, sigamos adelante porque sí podemos vivir en santidad. Vemos como último texto en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. Hermanos, exhortémonos entre nosotros a vivir en santidad, porque aquel que fue tentado según nuestra semejanza en la carne pudo vivir sin pecado. Él nos ha dejado la fortaleza necesaria en su palabra, en el Espíritu Santo que nos brinda en el bautismo para tener ese Espíritu poderoso y dejar de lado la debilidad de nuestra carne para así presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. ¿Qué significa esto? Apartados del pecado, agradable a Dios. Porque así nosotros entonces alcanzaremos la salvación, hermanos. Y como última parte, hermanos, casi última, vamos a ver este siguiente punto en donde, hermanos, necesitamos nosotros ser santos como nuestro Señor. Porque así como nuestro Señor estuvo también en la carne y pudo ser santos, Él nos ha dejado a nosotros también la posibilidad de seguir su camino, de ser como Él y ser santos también, estar apartados del pecado para poder obtener esas promesas que Él nos tiene preparado, hermanos. Seamos santos como nuestro Señor es santo. Como primer texto, vemos lo que nos dice en 2 de Timoteo 2, 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, como humanidad, debemos de reconocer ahora como cristianos también, que si somos seguidores de Cristo, que si anhelamos alcanzar la salvación que nos tiene preparado,
Hermanos, apartémonos de iniquidad. ¿Esto qué significa? Vivamos en santidad. Sigue diciendo la palabra del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, ¿qué nos recuerda esto? Y si alguno se limpia de estas cosas, al principio vimos de que una de las características, el significado de ser santos, es que se limpia de toda contaminación. Así el cristiano, así el siervo del Señor, constantemente se limpia de toda contaminación para llegar a ser instrumento para honra, instrumento útil al Señor, instrumento santificado, limpio de toda contaminación, apartado de toda iniquidad, separado del pecado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Así podemos, hermanos, vivir en santidad conforme a la vivencia de nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que Él nos ha dejado y que aún habiendo sido tentado conforme a nuestra semejanza en carne, fue sin pecado. Así Él desea que nosotros seamos. Y vamos a ver ciertas características también en una lectura que vamos a hacer en Efesios 5, 1 al 7, hermanos. La palabra del Señor nos exhorta de esta manera. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, como primer punto, seamos nosotros imitadores de Dios como hijos amados, hermanos. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que fue su manera de vivir, porque en esto es en donde vamos a encontrar la manera correcta para vivir en santidad. Como segundo, vamos a ver, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, asimismo nosotros debemos también entregarnos al Señor, andando en amor, que es en la obediencia de sus mandamientos, y entregarnos no solamente para gozo, sino también para sufrir en la cruz de Cristo, conforme al crecimiento y la edificación de su ministerio. Presentémonos a nosotros mismos también, en cuerpo, todo nuestro ser como ofrenda para el Señor, como aquel que sirve como utensilio útil, santificado y apartado del pecado. Vemos ahora como tercero, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Hermanos, esto es lo que no conviene al santo. No conviene que del santo se escuche inmundicia, avaricia, fornicación, palabras deshonestas, necedades, truhanerías y cosas que no convienen. Hermanos, antes bien, procuremos que de nosotros se escuche lo que conviene que se escuche de los santos. Acciones de gracias en todo. Hermanos, tengamos la mente y la mirada puesta en esto. Como cuarto vemos, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, pero nosotros, habiendo sido santificados, tenemos aquella herencia de los santificados. Pero si nos apartamos del Señor, entonces le damos paso al pecado que nos aparta de nuestra vida en santidad. Y si caemos en eso, hermanos, renunciamos a la herencia en el reino de Cristo y de Dios. Tomemos eso en cuenta y tengámoslo siempre presente. Como quinto punto, hermanos, tenemos que estar preparados, porque nos dice la palabra del Señor.
Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, si nosotros no nos edificamos, si no crecemos, si no escudriñamos la palabra del Señor, vamos a caer en el engaño del maligno. Vamos a caer en sus artimañas. Por eso el Señor nos exhorta en que no debemos de ser engañados por palabras vanas, antes bien estemos preparados para esto, viviendo en santidad, hermanos, viviendo apartados del pecado. Y como último punto, no seáis pues partícipes con ello. En nada, hermanos, en nada podemos ser nosotros como cristianos partícipes del pecado, del mundo. Vemos que nosotros debemos ser santos. Y en esto se ha basado el tema de hoy, en nuestra vivencia en la santidad, viviendo en la santidad, hermanos. Seamos ahora bien, conforme a la palabra del Señor y habiendo comprendido lo que el Señor nos dice referente a la santidad y a nuestra santificación, que nosotros seamos santos, así como nos dice el siguiente slide. Tan solamente una frase ya para terminar este tema y antes de la reflexión, hermanos, seamos santos como aquel que nos llamó, como aquel Salvador fue santo, seamos nosotros también santos. Ahora, hermanos, reflexionemos con una lectura en Efesios 2, 19 al 21. En Efesios 2, 19 al 21 nos dice primero, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, nosotros ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no podemos estar en el pecado, hermanos. Ya no podemos permitir que aquello que nos aparta de nuestra vida en santidad siga estando en nosotros, porque ahora nosotros pertenecemos y somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, habiendo sido santificados, habiendo sido santos, apartados del pecado. Así es como debemos, así como debe ser nuestra manera de vivir. Hermanos, y no solamente eso, sino nos dice también en el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tengamos siempre presente que nuestra santificación no pudiese haber llegado sin el sacrificio que hizo nuestro Salvador, en quien nosotros ahora somos sobreedificados para el ministerio del Señor, siendo santos y apartados del pecado. Y dice en el 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quién es el templo, hermanos? ¿Quién es el templo de nuestro Señor? Nosotros, hermanos, somos el templo de Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros somos los que debemos de ser edificados, los que debemos de estar en crecimiento, los que con el tiempo y con la perfección en su obediencia, en sus mandamientos, vivimos en santidad y alcanzaremos así, hermanos, la vida eterna. Hermanos, espero que este tema haya sido de agrado, de gozo, de regocijo, de exhortación, de edificación y crecimiento para cada uno de vosotros, y que haya quedado claro que sí podemos llegar a ser santos y que debemos aspirar a vivir en santidad, la cual habemos obtenido luego de haber sido bautizados para estar delante del Señor como agrada a Él, apartados del pecado, hermanos. Que el Señor les bendiga.